laboral de los profesionales de los museos, y para ello tenemos a Conchita Martínez Tejedor, que desde el 2008 es presidenta de la Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Ha desarrollado su labor profesional en diversos museos, Museo Nacional de Arte Romano, el Museo Sorolla, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. También ha trabajado en la Subdirección General de Museos Estatales y actualmente es consejera técnica en el Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación del INAP. Bueno, Conchita, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias por tu presentación. No sé si se me oye suficientemente. ¿Sí? No se oye. Vamos a ver. A ver, ¿ahora? ¿Ahora mejor? Sí, porque creo que yo aquí no sé si puedo subirlo. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Bueno, si no se oye, me hacéis una seña y ya vemos la posibilidad de subirlo. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al Comité Español del ICOM que me haya invitado a este encuentro de profesionales de museos. También quiero agradecérselo al Museo Arqueológico el hecho de que haya puesto a disposición de todos nosotros sus renovadas instalaciones. Y quiero deciros también que, bueno, como muchos sabéis, soy conservadora y presidenta de la Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y vengo realmente en calidad de presidenta de esa asociación, aunque creo que lo que vamos a tratar es bastante más amplio de lo que abarca, pero en cierto modo sí que tendré que focalizar un poquito mi ponencia en el cuerpo de conservadores, aunque, lógicamente, puesto que se habla de profesionales de museos, quisiera también hacer referencia a otras realidades profesionales. Antes de adentrarme en el tema de mi ponencia y a modo de introducción, quisiera lanzar una mirada rápida sobre la situación actual de los museos y la diversidad de profesiones vinculadas a estas instituciones que ya cuentan a sus espaldas con una larga evolución. Posteriormente, como decía, me referiré a los técnicos de museos. Vivimos en una época en la que hablar de crisis ya se ha convertido en un tópico. Incluso lo es referirse a la crisis de las instituciones culturales. Sin embargo, quisiera referirme a este hecho, pero no en su acepción más popular de escasez o situación dificultosa o complicada, sino más bien a la primigenia, enraizada en su etimología griega, que conlleva unos significados más amplios y más ricos de los que se le aplican a fecha presente. Es decir, un momento de ruptura que conlleva una reflexión, un punto culminante en una situación, incluso se refiere a un momento en el que hay que elegir. Básicamente, un punto inestable a partir del cual va a producirse una transformación. A pesar de los habituales debates en torno a cuáles son o han de ser las funciones de un museo, cómo ha de gestionarse, a quién ha de dirigirse y de qué manera, y teniendo en cuenta que a día de hoy el éxito de casi todo se cuantifica o evalúa numéricamente, lo cierto es que, en un primer vistazo, podemos concluir, grosso modo, que los museos, al menos los más grandes y célebres, son instituciones muy exitosas. A pocos se les ocurre, por ejemplo, visitar Madrid y no ir al Museo del Prado o al Museo Reina Sofía, ir a París y no visitar el Museo del Louvre, ir a Londres y no visitar el Museo Británico. A partir de cierto nivel cultural, digamos que incluso estaría mal visto no visitar museos. Paralelamente, todos conocemos museos con magníficas colecciones, con actividades interesantes, con buenos profesionales que luchan por ellas, pero a las que al final de cada año apenas les salen las cuentas de visitantes y que parecen incluso no encontrar su lugar en el mapa. Por otra parte, muchas exposiciones temporales se han convertido en un fenómeno sociocultural, en un objeto de deseo que provoca interminables colas y horas de espera. Hay exposiciones tan populosas que las instituciones que las albergan están a punto de morir de éxito y sería dudoso y hasta ingenuo intentar calificar esa visita de placentera. Otras exposiciones, sin embargo, están llenas el día de la inauguración, al calor de ruedas de prensa y canapés, y a continuación se pasan varios meses abiertas sin que apenas unos centenares de visitantes circulen por sus salas. Sale volando. Así, de forma paralela a la exposición de su colección estable, o incluso por encima de ella,
El éxito y la capacidad de convocatoria de los museos también se materializa en número de exposiciones al año, número de visitantes atraídos y rentabilidad económica conseguida. Sin embargo, hay otra cara de la moneda, a la que quiero enfocar brevemente. En ocasiones, visitando lugares y países con un rico patrimonio histórico, he escuchado expresiones como «otro templo más» o «more stones». Comentarios como estos podrían ser una invitación a los profesionales de museos para reflexionar sobre la visita a un museo o a un yacimiento o a un monumento se ha convertido para muchos en una mera obligación, en una expresión de lo que una persona educada y viajada, esto dicho entre comillas, debe hacer, o si por el contrario es una ocasión real de aprendizaje y disfrute. Precisamente hace unos días oía a un científico lamentarse en un programa de radio de que más interesante que ver a la Gioconda sea para muchos hacerse un selfie junto a ella y enviárselo inmediatamente a sus contactos. Parece más importante contar que yo estuve allí que disfrutar de lo que se vive o se contempla, aunque sea de forma anónima. Por los pasillos del museo en que hasta hace poco he trabajado, cuando veía a los bulliciosos grupos de adolescentes españoles, franceses, italianos sentarse en las escaleras, a menudo sentía ganas de acercarme a ellos para preguntarles y pedirles que me respondieran con sinceridad: ¿qué te ha parecido la visita al museo? ¿Te ha gustado o te ha aburrido? ¿Has aprendido algo que no supieras? ¿Habrías venido solo si no te hubieran traído? ¿Crees que volverás voluntariamente a un museo? Estas mismas preguntas, en realidad, podrían hacerse extensivas a públicos de otras edades y características. Considero que las encuestas y los estudios de público son absolutamente válidos y necesarios para saber si un museo está cumpliendo con sus fines, pero quizás muchas veces nos perdemos en la cuantificación sin llegar a averiguar de verdad si los miles de visitantes que recibimos se van más cultivados, satisfechos y felices de lo que llegaron, y si cuando salen les van a quedar ganas de regresar. Para mí esta sería de verdad la medida del éxito del trabajo de los profesionales de museos. ¿Qué son los profesionales de museos? El lema del presente encuentro de museología, el profesional de museos en busca de una definición, me ha parecido muy sintomático y, además, muy adecuado por recoger ese estado crítico al que me he referido anteriormente. La crisis, entendida como reflexión y evolución necesaria de una institución y del personal que presta sus servicios en ella. En un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir, no es concebible ni deseable ni admisible que los museos sean instituciones estáticas, como cuerpos sin vida. La evolución y la excelencia que se les exige para seguir estando en el mapa ha de ser el producto necesario del trabajo diario de los profesionales que en ellos se esfuerzan por mantenerlos siempre en la primera línea de las instituciones culturales. Mientras que en épocas pasadas la visita a los museos se concebía como una actividad teñida de erudición y elitismo que alejaba de ellas al gran público, cada vez más es el ciudadano común el que, sin necesidad de estar en posesión de lo que se ha venido en llamar la alta cultura, se acerca a ellos guiado por la curiosidad y el deseo de conocimiento. Es decir, no se espera o no deberíamos esperar que el visitante llegue al museo aprendido de casa. Por ello, a la par que disciplinas tradicionales como la documentación, la investigación o la conservación se han seguido manteniendo, aunque también con imparable desarrollo, lo que se ha incrementado de forma exponencial es la museografía y estrechamente vinculadas a esta la difusión y la educación, en un afán de atender a públicos diversos en todas sus variables, visitante por tipo de interés o razón de su visita, por edades, por formación educativa y cultural, por sexo o por otras razones como, por ejemplo, tipos de discapacidad. Una realidad en evolución que se ha transformado tanto en pocas décadas ha exigido un esfuerzo de adaptación a sus profesionales que quizá las rígidas estructuras administrativas, por ejemplo, en el caso de los museos de titularidad pública, hayan dificultado. Dificultades que al final se han solventado optando por la externalización de ciertos servicios que deberían prestarse de forma estructural desde las propias instituciones por ser constitutivos de su esencia. La adopción de estas prácticas como forma de actuación permanente supone, a mi entender, cerrar una herida en falso, no querer mirar de frente la realidad y plantearse honestamente una pregunta. ¿Es adecuada la preparación
de los profesionales de los museos de acuerdo a lo que esta institución requiere de ellos? Y ahora se plantea la pregunta, ¿en qué consiste ser un profesional de museos? Al preguntarme esto, me pareció muy oportuno traer a colación unas palabras de Ricardo Olmos, que nos dirigió a la promoción de 2001 y que luego plasmó en el número 0 de museos. No os lo voy a leer todo porque lo tenéis en pantalla, pero lo que sí he querido destacar es que dice que en esos años, hacia 1976, ya se planteaban cuál debe ser ese ideal o modelo de especialistas de museos que hoy tan peligrosamente trata de parecerse demasiado al de un aséptico e intercambiable técnico de la Administración. Probablemente esa respuesta no se ha encontrado y vamos a tantear y a tratar de reflexionar algo sobre ella. Tengo la impresión de que lo que decía Ricardo Olmos hace ya unos cuantos años sigue siendo igualmente válido para hoy, porque seguimos en busca de esa definición. Y lo más lamentable del tema es que me da la impresión de que las instituciones que quizá tuvieran que afanarse en buscarlas no lo están haciendo. Cuando alguien, por ejemplo, nos dice que es médico, profesor, abogado, jardinero, normalmente no le preguntamos en qué consiste su trabajo, ya que a grandes rasgos todos solemos saber en qué consisten esas profesiones. Pero seguro que a la mayoría de los presentes, cuando hemos dicho que éramos conservadores de museos o ayudantes o auxiliares, nos han hecho la pregunta de ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Probablemente nos haya resultado fácil dar una respuesta, y no porque no nos haya resultado fácil, no porque no sepamos cuál es o ha sido nuestro cometido en los museos o instituciones en las que hemos trabajado o trabajamos, sino porque arrastramos una carencia desde el principio. Y es una falta de definición clara y demostrable de lo que eso debería ser nuestra profesión. Como comentaba antes, el museo es probablemente una de las instituciones culturales que más cantidad de cambios y más radicales ha sufrido a lo largo de las últimas décadas. Disciplinas que hasta hace poco parecían muy lejanas, casi innecesarias, hoy en día están plenamente integradas en el museo, sobre todo por la necesidad de estas instituciones de expandirse extramuros. Por ejemplo, hemos pasado de hacer folletos y guías a tener que definir contenidos y estructuras de páginas web y a gestionar redes sociales, a intercambiar información con los usuarios, tanto en nuestro propio idioma como en otros idiomas. Hemos pasado de hacer fichas en papel a trabajar con aplicaciones informáticas de documentación y gestión de colecciones. Y hemos pasado de trabajar en archivos y bibliotecas abarrotados de vetustos volúmenes a buscar información en la biblioteca Archivos sin Límites, que es Internet. Para definir qué personal tiene o debe tener un museo, por tanto, hay que irse a la definición de la institución, su misión en el mundo y las funciones que tiene obligación de desarrollar. Y aquí no queda más remedio que traer los estatutos del ICOM. Los estatutos de 2007, en los cuales en el artículo 3 aparece la definición del museo, que lógicamente no la voy a leer porque creo que todos estamos hartísimos de leer cuál es la definición de museo en el ICOM, en la Ley de Patrimonio y en todas partes. Pero quizás sea menos conocido el artículo 3, sección 3, el que indica que los profesionales de museos son los que han recibido una formación especializada o poseen una experiencia práctica equivalente en cualquier ámbito relativo a la gestión y a las actividades de un museo y que trabajan para o con los museos sin dedicarse a la promoción y comercialización de productos y equipamientos. ¿Qué es lo que pasa en España? En España, en el año 1973, se crea oficialmente el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Lo traigo a colación en este momento porque de ahí se puede intentar derivar una definición de funciones. Porque, como veis aquí, según esta ley, el cuerpo facultativo, los miembros del cuerpo facultativo tienen a su cargo la vigilancia, cuidado y dirección del patrimonio histórico-artístico mueble de la nación para exponerlo para su ordenación científica y didáctica conveniente en los museos del Estado, y también hace referencia a la educación y a la investigación y a los museos como centros culturales y formativos. ¿Cuál ha sido la evolución en años posteriores?
Bueno, pues aquí tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, donde aparecen las funciones de museos, no de los profesionales de museos. Las funciones de los museos, como todos sabemos, son la conservación, la catalogación, la restauración y la exhibición de las colecciones, la investigación en su ámbito de las colecciones o de su especialidad, las exposiciones científicas y divulgativas, la elaboración y publicación de catálogos y monografías y el desarrollo de una actividad didáctica y cualquier otra que, según sus normas estatutarias, haya que hacer. Por tanto, ¿qué hacen en consecuencia los museos y, por ende, los profesionales de museos? Conservan, restauran, exponen, documentan colecciones, espacios, lugares históricos, investigan en esos mismos ámbitos y, además, en el ámbito de público, visitantes, en conservación y restauración, organizan exposiciones, educan, difunden, adquieren y forman a su personal. Esto de forman a su personal lo he puesto en cursivas, como veréis, y luego explicaré por qué, porque lo de que forman a su personal no está absolutamente claro. Estas funciones son desarrolladas dentro del propio museo por el personal del museo, que es, por un lado, el personal propio, que es básicamente funcionarios y laborales en sus respectivos ámbitos de actuación, es decir, conservadores, ayudantes, auxiliares, restauradores, educadores, personal administrativo, vigilantes, etcétera. Pero también hay un personal externo en los museos, que es básicamente asistencias técnicas, empresas contratadas, becarios y personal en prácticas. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Lo preocupante es que en ocasiones no queda nada claro el deslinde entre las funciones del personal propio y las del personal externo. Volvamos al tema de las funciones. Aquí, de nuevo, traemos al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, porque de aquí derivan las directrices, objetivos y funcionamiento, o sea, las directrices, objetivos y funcionamiento de los museos derivan supuestamente lo que deberían ser las funciones del cuerpo facultativo. Este cuerpo, creado en el 73, como hemos dicho, es el especializado para el ámbito museístico con el cometido de abarcar múltiples funciones en virtud de las propias necesidades y proyectos del centro y de las correspondientes demandas sociales. Su regulación específica viene recogida en estas normas que pongo aquí, en la parte de abajo. Pero, una vez más, nos quedamos sin lo que buscamos, que es la definición de unas funciones. En el caso del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, las funciones que lacónicamente les asigna el Real Decreto por el que se declara extinguir el cuerpo precedente de auxiliares y se funda el de ayudantes, como digo, son las de ejecución y colaboración subordinadas a las del respectivo nivel superior, en armonía con las titulaciones requeridas para el ingreso en dichos cuerpos. Y en el caso de la escala de auxiliares, sus funciones han sido tan poco especificadas, o menos aún, que en los casos de los conservadores y los ayudantes. Con lo cual, al final, concluimos que no existe una definición ni reconocimiento oficial de cuáles son o deberían ser las funciones de los conservadores facultativos, como tampoco de los ayudantes o de los auxiliares. Vamos a ver ahora un documento que se llama Museum Professions, a European Frame of Reference, del año 2008, emanado del ICTOP, que es el Comité Internacional para la Formación del Personal, y que tiene como razón de ser, en palabras de su entonces presidenta, la profesionalidad y calidad en el trabajo nacional e internacional de los museos y la promoción del reconocimiento nacional e internacional de las profesiones museísticas y la movilidad de los profesionales de museos. En este documento, que os invito a leerlo, me parece muy interesante, no es muy largo, vienen recogidas 20 profesiones relacionadas con los museos. Yo he entresacado aquí algunas que me han parecido así a priori las más interesantes para comentar, pero seguramente todas ellas tienen suficiente importancia como para echarles un vistazo.
En primer lugar, he mantenido el nombre en inglés y lo he traducido, a veces de una manera que creo que es más o menos exacta, otras veces no tan exacta. Y os lo digo porque precisamente Angélica Ruch, la expresidenta del ICTOP, comentaba que la razón de ser de haber elaborado este documento fue precisamente en un encuentro que hicieron entre profesionales de museos la dificultad para poder traducir a diversas lenguas la palabra registrar y el ver que no exactamente en todos los ámbitos seguía la misma pauta ni tenía exactamente las mismas funciones. En el caso del conservador, como veis, según la definición de este documento, depende del director y es el responsable de las colecciones a su cargo. Sus funciones incluyen la custodia, incremento, estudio, mejora y gestión de las colecciones del museo. Se dedica al cuidado de las colecciones, a su incremento, al estudio, a la mejora y a la gestión. La formación veis también ahí cuál es la que se le exige y me ha parecido interesante destacar en negrita que, en ausencia del director, el conservador es directamente responsable de las colecciones. A muchos seguramente os sorprenda que destaque esto cuando a todas luces puede parecer obvio, pero os aseguro que hay instituciones donde este hecho no es en absoluto obvio. Otro profesional es el conservador responsable de exposiciones, que planifica e implanta proyectos de exposiciones temporales bajo la supervisión del director y en colaboración con otros conservadores. Redacta el programa para una exposición y evalúa su diseño. Trabajando con el personal de educación y servicios al visitante, participa en la mejora de la comunicación y contribuye a la promoción de estos proyectos y sus publicaciones relacionadas. En la mayoría de los casos, el conservador responsable de exposiciones es también un conservador de museos. El registrar, como os decía, que he traducido en este caso como responsable del registro, es la persona que se encarga de gestionar los movimientos que realizan las obras dentro del museo y hacia afuera también. Supervisa cualquier movimiento, prepara los contratos de préstamo y los documentos del seguro y lleva el control de los préstamos y depósitos que entran y salen del museo y gestiona la documentación del viaje. Me ha llamado la atención que en este caso, en el documento del ICTOP, lo que piden es una titulación media, no es una titulación superior, cosa que me ha parecido extraña porque en general en los museos españoles, por lo menos en los que yo tengo conocimiento, los registrar son personas que tienen una cualificación superior y muchas veces son conservadores. Aquí la profesión de restaurador. El restaurador, trabajando con el conservador, lleva a cabo todas las operaciones relacionadas con el mantenimiento, conservación preventiva o restauración de las colecciones del museo. Diseña el plan general de conservación, realiza cualquier trabajo de conservación e intervención que haya sido adoptado y controla las condiciones ambientales de las colecciones, tanto las que están almacenadas como expuestas. El ayudante de museos. El ayudante de museos depende del conservador o restaurador, según el caso, y se asegura de que las colecciones, tanto si están en almacén como expuestas, estén adecuadamente cuidadas y gestionadas. Se encarga del siglado y almacenamiento, de las campañas fotográficas, contribuye a la documentación e instalación de los objetos y prepara los objetos para restauración, estudio y exposición. El director. El director está a cargo del museo dentro del marco definido por su organismo rector o patronato. Es el responsable último de las colecciones y de la calidad de las actividades y servicios del museo y proporciona el liderazgo y la dirección en sus facetas profesional, cultural y de dirección. Como cualificación adicional se le requiere experiencia profesional de varios años en un museo o institución similar, pública o privada. Y como nota, me ha parecido importante destacar, como veis ahí abajo, que es recomendable que la persona haya sido conservador de museos. Y esto me parece importante destacarlo porque, como sabéis, muchas veces los directores de museos no es que hayan sido o no hayan sido conservador de museos, es que a veces ni siquiera trabajan dentro del ámbito museístico y proceden de otros ámbitos profesionales. A continuación vamos a hablar de una propuesta de funciones, porque desde la asociación que presido se ha hablado en numerosas ocasiones de la necesidad de impulsar la redacción de un documento oficial que especifique y defina las funciones de los profesionales de museos como un primer paso para un respaldo efectivo de estos profesionales y de la labor que desarrollan.
Este documento, que podría ser una publicación de entidad similar a la que en su momento tuvieron, por ejemplo, los criterios para la elaboración del plan museológico o la normalización documental de museos, y cuya presentación podría ir además acompañada de unas jornadas técnicas en las que se debatiera sobre la profesión y su razón de ser en la sociedad actual, requerirían de la adecuada difusión para conocimiento de todos los implicados en la labor de los museos, pero además un seguimiento efectivo de su cumplimiento, porque de lo contrario se convertiría en papel mojado y de eso ya tenemos. Y, como objetivo último, la profesionalización de todo el trabajo que se realiza en estos ámbitos. Por ello, hemos elaborado este documento en el que se recogen las funciones que consideramos que debería realizar el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Es un documento de básicos, en el cual también se pueden ver reflejados otros cuerpos, los ayudantes, los auxiliares, lógicamente, sin tener la responsabilidad de todas estas funciones que vamos a enumerar a continuación, pero es un documento de básicos sobre el cual consideramos que se debería trabajar y que debería ser irrenunciable, más allá de las peculiaridades que pueda tener cada museo y que hagan que cada profesional de museo luego tenga que adaptar esas funciones. Pero, en principio, por ir enumerando las funciones relacionadas con la institución de manera general. Serían la participación en la toma de decisiones que afecten a la institución en que presta sus servicios dentro del ámbito de sus competencias. La participación en el equipo que elabora el plan museológico del centro. La evaluación periódica de la adecuada prestación de servicios del museo según las funciones previstas para este en el Reglamento de Museos de titularidad estatal. La participación en todas las decisiones que afecten a la colección custodiada en el museo. En relación con las colecciones. Por un lado, en el ámbito de la adquisición, la propuesta de adquisición de bienes culturales para el museo y la realización de informes para la adquisición de los citados bienes. En relación con la conservación, la tutela de las colecciones adscritas al museo, independientemente de su titularidad, tanto si se encuentran expuestas como en salas de reserva. La participación en la elaboración y seguimiento de los programas de conservación preventiva del museo. La participación en el establecimiento de los criterios de intervención en las obras y seguimiento de los mismos. La realización de informes de conservación de obras que se soliciten al museo para exposiciones temporales. La realización de informes de conservación de obras que, no perteneciendo al museo, ingresen en él en concepto de préstamo o depósito, así como actuar como correo del museo cuando las obras del mismo sean prestadas a otras instituciones para exposiciones temporales. Esto último yo sé que a algunos les parecerá de cajón, pero es que hay sitios donde no lo es, donde los conservadores tienen prohibido viajar con las obras porque se considera que no están facultados para ello. En cuanto a la documentación, el conservador sería responsable del registro, inventario y catalogación de los bienes que conforman la colección estable del museo, la elaboración de los instrumentos de descripción, análisis y catalogación científica de las colecciones, gestión del sistema documental del museo en relación a las colecciones adscritas al mismo y sus actividades relacionadas, control y documentación de los ingresos, movimientos internos, movimientos externos y bajas de los bienes culturales. En relación con la investigación, la elaboración de los programas de investigación en el ámbito de las colecciones o de la especialidad del museo. La investigación tanto de las colecciones custodiadas en el museo como en el de la propia institución o la especialidad. Creo que la diapositiva que os he puesto aquí no es la correcta. Disculpadme, bueno, os lo leo. La coordinación y redacción de publicaciones científicas relacionadas con las colecciones del museo con su especialidad. En particular, la elaboración de los catálogos razonados de las obras y o artistas que forman parte de las colecciones del museo y la atención a los investigadores. Y en relación con la comunicación y la difusión,
la participación en la elaboración del programa expositivo, la participación en la elaboración del programa de exposiciones temporales, la evaluación de las exposiciones, el estudio a través de los medios empleados para dicho fin de público real y potencial del museo, la participación en la elaboración de los programas de educación, difusión y comunicación, la participación en las actividades relacionadas con la difusión y la comunicación, publicaciones, elementos de difusión, elaboración y supervisión de soportes de información, participación en el plan editorial, en la elaboración de la imagen institucional del museo y en la definición de los productos de merchandising y similares. Bueno, os pido disculpas por haberlo enumerado una por una, pero creo que esto había que hacerlo alguna vez en la vida. Y es que realmente siempre estamos hablando de las funciones de los museos. Hablamos también siempre teóricamente de las funciones de los profesionales de museos, pero creo que nunca se han llegado a enumerar una por una. Creo que era el momento de hacerlo, aun a riesgo de hacerme pesada. Os digo también que si en algún momento alguien quiere tener acceso a este documento de funciones elaborado por la asociación, con mucho gusto me escribe, al final he puesto mi correo electrónico y se lo pasaré. Y, por supuesto, lo que quiero decir también es que es un documento abierto a discusión, porque la verdad es que, por supuesto, también soy consciente de que todas estas funciones que he enumerado son imposibles de asumir por una sola persona, pero son las funciones básicas del conservador como profesional y hay que tener en cuenta que tanto más grande es un museo, tanto más habrá que compartimentar esas funciones. Pero, desde luego, sí que habría, digamos, como una base irrenunciable sobre la cual hay que construir esas funciones. Vamos a hablar ahora de la problemática profesional. ¿Cuáles son los problemas que hemos encontrado que con más frecuencia afectan y de los que se quejan muchas veces los profesionales de museos? En este caso, un problema fundamental es la falta de subida de niveles. En el caso de los conservadores, que es el que yo más conozco, con escasos puestos de niveles superiores al nivel 24. También hay una lamentable falta de perspectivas profesionales en forma de una carrera horizontal que, aunque se estaba prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha llegado en ningún momento a materializar. También tenemos bajos complementos. El de destino, que ya sabéis que va vinculado al nivel, pero muy particularmente el complemento específico, que es uno de los más bajos del subgrupo A1 de la Administración General del Estado. También, y esto sé que ahora suena raro después de la reciente publicación de la oferta de empleo público, la escasez de plazas en las convocatorias. Sabéis que hemos tenido unos añitos de sequía y que las convocatorias previas a estos años de sequía han sido más o menos numerosas, pero anteriormente también hubo bastantes años en que no se convocaran plazas. La convocatoria de pronto de esta convocatoria masiva de plazas, sobre todo en el cuerpo de conservadores, pero también en ayudantes y auxiliares, pues la verdad ha sido una cosa que nos ha dejado a todos estupefactos. Yo me he alegrado muchísimo por todos aquellos que llevan años queriendo presentarse, que seguramente se estarán preparando ya, y lo que yo quisiera poder decir, y la verdad es que no lo sé, es si esto se va a mantener o si se trata simplemente de una medida electoralista. Yo quiero ser optimista y pensar que realmente las autoridades que nos gobiernan son conscientes de la importancia, digamos, en el Producto Interior Bruto de nuestros museos como parte del patrimonio histórico y del propio turismo, y que los profesionales de museos son absolutamente imprescindibles para mantenerlas en funcionamiento. Otro de los problemas acuciantes es el intrusismo profesional. La necesidad de formación continua y la huida de profesionales cualificados a otros ámbitos que poco o nada tienen que ver con los museos, con el consiguiente coste humano para estas instituciones. La consecuencia es eso, la descapitalización profesional de los museos. Y creo que aquí no hace falta ni poner ejemplos porque todos conocemos bastantes casos. Vamos ahora a hablar un poquito pormenorizadamente de cada una de estas cuestiones. La subida de niveles. Los facultativos de archivos, bibliotecas y museos son de los pocos cuerpos del subgrupo A1 de la AGE que aún ingresan en la función pública con un nivel 24, cuando la pauta general para la mayoría de los A1 es el acceso con nivel 26. Es de justicia equiparar los niveles con que los conservadores facultativos entran en la Administración con los de otros técnicos superiores pertenecientes a otros cuerpos.
Para impulsar esta reivindicación sería muy bueno contar con el apoyo e incluso la iniciativa de la Dirección General de Bellas Artes, dado que en todas sus subdirecciones hay conservadores adscritos. En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo realizado en el año 2007 por la CECIR al haber reclasificado todos los puestos del entonces Ministerio de Cultura con la denominación de técnicos de archivos, bibliotecas y museos, que eran en total 140 puestos de niveles 18 y 20, a niveles 20 y 22, a pesar de que eso no supuso un incremento en el complemento específico. Sin embargo, en la promoción de 2009, este ya había ascendido a 4.799 euros. Aquí he traído una tabla comparativa. La verdad es que no sé si se ve bien. En fin, simplemente aquí quiero destacar algunos datos. He hecho una comparación con la colaboración de una compañera de la asociación de los cuerpos del subgrupo A1 según los niveles y según las retribuciones. Y también me parece interesante haber puesto el Ministerio de Adscripción, porque ya veis que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es sempiternamente la hermana pobre, y hay otros ministerios como el de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Economía y Competitividad que parece que, como están mejor dotados, pues pueden tratar mejor a sus trabajadores. Como veis, la mayoría de los que he puesto aquí ingresan con un nivel 26, alguno incluso con un nivel 27, mientras que los conservadores y los archiveros y los bibliotecarios ingresan con un nivel 24. Ya veis cuál es la diferencia económica que hay entre unos y otros. He querido traer también la tabla del cuerpo de ayudantes y la de auxiliares. Aquí en rojo he destacado lo que os comentaba antes de la reclasificación de la CECIR realizada en el año 2007, a la que sin dar demasiadas explicaciones, por lo tanto debe ser que tampoco hacen falta, se combinó en subir los niveles 18 a 20 y los que estaban ya llevaban varios años en la profesión a nivel 22. A partir de ese momento, los ayudantes de museos ya ingresan en la carrera con un nivel 20, lo cual está muy bien y debería tomarse ejemplo para el resto de los cuerpos. También hay que echar un vistazo a los auxiliares, un cuerpo que realmente tiene una creación más reciente, pero que, como vemos, en el caso del subgrupo A1 es más difícil de aquilatar esto, porque hay una oscilación entre los niveles 15 y 18, hay algunos que entran con un nivel 16, pero bueno, como vemos, también sería una cuestión de darle una vuelta a este tema con el tema de los auxiliares de museos, con el asunto de los niveles. Otra cuestión importante es la necesidad de impulsar una carrera profesional. Hoy por hoy no es posible realizarla, aunque así lo contemple el Estatuto Básico del Empleado Público. De manera que muchísimos facultativos de museos, tras décadas de prestación de servicios, se ven condenados a permanecer para siempre en niveles 24 y a jubilarse con ellos. El Estatuto Básico del Empleado Público indica que el sistema de empleo público que permite satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración y contribuir al desarrollo económico y social es aquel que hace posible atraer a los profesionales que la Administración necesita, brindándoles suficientes oportunidades de promoción profesional, mediante un marco normativo que garantice la selección y la carrera sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad y que establezca un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Por tanto, y acogiéndome al texto del EBEP, he querido destacar aquí las dos modalidades que se prevén en la carrera profesional, que es una modalidad horizontal, que es el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional, una progresión de grado y categoría, escalón u otros conceptos análogos, pero sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Porque ya sabemos que el problema que tenemos en muchas ocasiones, y aquí pues no hay que hacer distinciones ni de conservadores, ni de ayudantes, ni de auxiliares, hablamos de funcionarios en general, es que cuando uno quiere progresar en su carrera y, por ejemplo, pasar de un nivel 18 a un nivel 20, de un 24 a un 26 o a un 28, o hay plazas en los museos o instituciones en las que esté prestando servicio, y además, si le quieren hacer el favor o no, o bien se tiene que ir a otras instituciones en que haya niveles más altos. Por lo tanto, la carrera horizontal ya sabemos que no existe y ahora mismo pues lo que hay es la carrera vertical, el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo inferior
y en la estructura de puestos de trabajo mediante las formas de provisión establecidas en el propio Estatuto Básico. Por otro lado, también una cuestión que nos preocupa bastante es el abuso de la libre designación, que es un sistema de provisión de puestos que afecta directamente a la carrera administrativa de los funcionarios, que una vez más ven limitadas sus posibilidades de promoción. Es perentorio desarrollar normativamente el EBEP mediante un estatuto que no se ha llegado a llevar a cabo y pautar la forma de progresión de los cuerpos directivos de las administraciones públicas, llegando hasta el nivel de director general y permitiendo solo en puestos jerárquicamente superiores a este la presencia de personal no funcionario. Otra cuestión preocupante, porque llega ya hasta el aspecto más allá del personal, más allá del aspecto laboral, llega incluso al personal de los profesionales de museos, es el tema de la movilidad laboral, que, como sabemos, ha estado muy restringida en los últimos años. Dada la situación de proteccionismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también es extensivo a otros ministerios, no nos engañemos, respecto a su personal, estamos viviendo una situación en que a los funcionarios de los tres cuerpos se les está vetando la consecución de un legítimo progreso profesional al impedirles la salida de los centros de trabajo a los que están adscritos. Las razones que se alegan son variadas. Las plazas se quedan vacías y se amortizan, no hay reposición de efectivos, las instituciones se quedan sin mano de obra cualificada. Todo eso lo podemos comprender todos, pero yo creo que, aparte de ponerse en el lugar de las instituciones o del propio Ministerio, también hay que intentar ponerse en el lugar del propio trabajador, porque las oportunidades a veces no vuelven y a veces se pierden porque la institución en la que trabaja lo tiene retenido contra su voluntad. Ya que no hay una carrera horizontal, por lo menos habría que facilitar que esos trabajadores se muevan y puedan tener mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas. Por tanto, una reivindicación insoslayable sería la de favorecer la movilidad de los trabajadores en lugar de restringirla. Y en este aspecto he querido traer a colación el Real Decreto por el cual se crea la Red de Museos de España, que dice que la garantía de la profesionalidad del personal mediante programas de movilidad, intercambio y formación continua de los profesionales de las instituciones que integran la red en el seno de sus museos y en el extranjero. Es decir, vemos que desde el año 2009 y sobre el papel, desde la normativa, ya se está garantizando esa movilidad y esa formación, pero sabemos que en la práctica en muy pocas ocasiones se llega a materializar. Por otro lado, es necesario vigilar el creciente intrusismo profesional. Sabemos que en los museos hay personal que no tiene la formación requerida para los puestos que deberían desempeñar los técnicos de museos, ya que tienen una formación específica para ello. Hay personal que no ha accedido siguiendo los procedimientos y criterios imperativos en la función pública, que son los de igualdad, mérito y capacidad. Y, mientras tanto, vemos de forma frecuente que conservadores y ayudantes están siendo apartados de sus legítimas funciones o se les encomiendan trabajos por debajo de su capacitación profesional. También me parece interesante hablar de la reserva de plazas. Plazas que seguramente deberían ponerse a disposición de los conservadores de mayor antigüedad, dada esta situación de la que ya hemos hablado de dificultad para acceder a la movilidad. Y esta sería una posibilidad de poder cambiar de lugar de trabajo. Esto seguramente redundaría también en un mayor enriquecimiento tanto para las instituciones como para los propios profesionales de museos. Por otra parte, hay que favorecer la presencia y la participación de los conservadores de museos y de los demás técnicos, asimismo, en los foros y convocatorias que organiza el Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre museos y temas afines a los museos. Difícilmente se puede prestigiar el cuerpo facultativo o los cuerpos técnicos cuando la propia Administración que protege y ampara y realiza las normas sobre los museos no les da ese espacio de expresión y de comunicación. Los puestos de responsabilidad. Consideramos también que habría que priorizar a los conservadores de museos en los puestos de responsabilidad de los museos de titularidad pública, sobre todo en los puestos de director, subdirector, jefes de área y de servicio.
sin perjuicio, por supuesto, de las funciones y puestos que corresponden a otros técnicos. Las direcciones, asimismo, deberían cubrirse de forma prioritaria mediante concursos transparentes en los puestos de director de los museos estatales, dando preferencia al cuerpo facultativo de conservadores de museos. Asimismo, sería conveniente establecer un contexto de reciprocidad con la universidad, dado que si la dirección de un museo, por ejemplo, es ocupada por un funcionario de otro cuerpo, sea profesor de universidad, un perfil de jurista o un TAC, seguramente debería existir esa misma reciprocidad y permitir, por ejemplo, que un profesor de universidad que puede ser director de museo, si un profesor puede ser director de museo, un conservador pueda ser igualmente profesor en una universidad pública. Esto también es aplicable a los tribunales de oposición. Si un profesor de universidad puede seleccionar conservadores, ¿por qué no va a poder hacerse lo mismo en sentido inverso? La formación continua. Ya he comentado antes que me parecía interesante lanzar una breve mirada sobre el tema de la formación, porque realmente un profesional que trabaje en unas instituciones que están continuamente en evolución y a las que cada vez se les exige más servicios al ciudadano, tienen necesidad de una formación continua, que yo creo que debería impartirse inicialmente por parte de la institución de la que dependen, en este caso del organismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Cómo podría ser? Pues, por ejemplo, mediante cursos especializados o mediante programas de intercambio con instituciones de prestigio del mismo ámbito profesional o de la misma especialidad. En este sentido, tenemos el bien intencionado Plan Estratégico de la Red de Museos Estatales, que prevé, entre sus objetivos principales, el desarrollo de un programa de formación reglada de museología y conservación del patrimonio histórico de ámbito nacional. Y aquí, pues la verdad es que lamento tener que poner esto sobre la mesa, pero creo que en algún foro hay que decirlo y creo que este es el idóneo. Está a punto de entrar en vigor el próximo 16 de junio, o sea, creo que la semana que viene ya, la nueva orden por la cual se regula la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Y, de nuevo, en él nos hemos encontrado una situación de marginación de los técnicos de museos al no facilitarles el acceso gratuito a dichos museos, salvo que presten servicios en el ámbito de la Dirección General de Bellas Artes. Sin embargo, curiosamente, esta exigencia de formación permanente sí se reconoce a los profesores y para ello se amparan en la Ley Orgánica de Educación, en concreto en el artículo que os menciono ahí, en el que dice que, dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad de actualización, innovación e investigación que acompaña a la función docente, pues se le facilita la visita pública de forma gratuita sin necesidad de estar en el ejercicio de sus funciones. Y yo me pregunto, ¿los técnicos de museos, estén o no estén trabajando en el ámbito de la Dirección General de Bellas Artes, no tienen esa misma necesidad de actualización, de innovación y de investigación que se reconoce al profesorado como requisito imprescindible para el desempeño de sus funciones? ¿Cómo pretenden desde los organismos que nos gobiernan que estemos actualizados como profesionales si precisamente a los ámbitos en los que un conservador, un ayudante, un auxiliar u otro profesional de museo no tiene libre acceso para poder continuar con su formación? Bueno, pues dejo ahí la pregunta en el aire. Si hay alguien del Ministerio que pueda tener, en fin, algún tipo de influencia en esto, pues ojalá lo reflexione. Me dicen que ya quedaba muy poquito, así que, bueno, pues quería hablar brevemente del tema de la formación, pero como creo que ha habido ya una ponencia que ha hecho referencia a este tema, pues vamos simplemente a despedirme de vosotros, a daros las gracias por haberme escuchado